Y nuestro siguiente invitado es Rosenberg Parra. Él es coordinador nacional de asuntos humanitarios y de emergencia de World Vision, que es la ONG más grande que tiene Colombia y también a nivel internacional. Tiene presencia en más de 100 países y vamos a hablar de esta bonita labor y sobre todo de una enfermedad que se está propagando en nuestro país y es el virus del Zika. Ya vamos a hablar de eso. Rosenberg, bienvenido a nuestro programa. Beatriz, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por abrir las puertas a nuestra organización y justamente para hablar de un tema que es crucial en este momento para nuestro país. Es cierto, pero antes de dar todos los detalles de este bichito, de este mosquito que tanto mal nos ha hecho aquí en nuestro país y bueno, y en otros lugares del mundo, vamos a darle un contexto a nuestros televidentes. ¿Cómo trabaja World Vision y cuál es su misión, su objetivo principal? Bueno, muy bien. World Vision es una organización global, es una organización que tiene 3 enfoques principales de trabajo. Uno que tiene que ver con todas las acciones de desarrollo en los contextos donde trabajamos. 2, todo lo que tiene que ver con componente de advocacy, de promoción de justicia. Y el tercer componente es lo relacionado con asuntos humanitarios y emergencias. Entonces, con base en estos 3 enfoques de trabajo, la organización a nivel de Colombia, pero también a nivel mundial, desarrolla sus programas de trabajo con las comunidades, con los socios, con las iglesias, desarrollando capacidades de liderazgo, empoderamiento, promoción de justicia, incidencia en políticas públicas. Es decir, tenemos una gran capacidad de movilizarnos desde lo local con un objetivo principal y es promover la protección integral de niños y niñas. Es cierto, y a eso también va dirigido y enfocado todo su trabajo ahora con todos estos virus que tenemos, el dengue, el chikungunya, el Zika, ¿no? Ustedes están tratando y están manejando también a las personas que están siendo afectadas, la población que está sufriendo de esto, ¿no? Bueno, muy bien, como te contaba hace un minuto, una de las líneas que la organización trabaja es el componente de asuntos humanitarios y emergencias, y una de las acciones que desarrollamos en este sentido es tener la capacidad de responder a situaciones de emergencia, ya sean provocadas por el hombre o fenómenos de origen natural. En este caso, la emergencia que está siendo fuerte en nuestro país, a nivel incluso mundial y fuerte en Latinoamérica, es la presencia del Zika como una emergencia que nosotros llamamos de arremetida lenta, es decir, va apareciendo poco a poco, pero se va propagando por diferentes regiones y que si no tomamos las medidas y las recomendaciones para evitar que este virus se siga propagando, pues vamos a tener consecuencias mucho más complejas aún. Es cierto, y se está propagando rápidamente y por eso ustedes deben actuar y nosotros también tenemos que tener mayor conocimiento sobre este mosquito que causa enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya. ¿Qué otras enfermedades se desligan de, digamos que de la picadura de este mosco? Sí, el Zika es contagiado por el Aedes aegypti, es el mismo mosquito que justamente contagia también de dengue y de chikungunya. Este mosquito tiene unas características especiales y es que a diferencia, por ejemplo, del dengue y el chikungunya, también se propaga se genera infección durante el día. No solamente en las noches, que es cuando estamos más protegidos aparentemente, pero este mosquito en el día tiene una gran capacidad de contagio. Generalmente quien lo transmite es la hembra de la Aedes aegypti. Entonces ese mosquito infectado circula en zonas que están por debajo de los 2.200 metros, y eso es importante reconocerlo, es decir, ciudades que están por encima de esta altitud, como el caso de Bogotá. No tenemos contagio directo del virus, lo que tenemos son casos importados, es decir, personas que están en zonas cálidas, zonas por debajo de 2.200 metros y llegan acá con el virus. Entonces, el virus se contagia justamente por que no tomamos también ciertas medidas y precauciones que ahorita podemos hablar un poco de ellas, cuáles son las medidas con las que podemos reducir o eliminar el vector y cuáles son también las medidas que nos permiten evitar que nos contagie directamente el picador del mosquito. Además, porque ese virus como que tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones adversas y por eso es que se mantiene con más vida y por eso es que se está propagando tan rápidamente en nuestro país. ¿Cuáles son las zonas, primero que todo, que deben tener mayor alerta para el contagio de este virus? Bueno, realmente son muchos los municipios en nuestro país por ser un país tropical. Como les decía hace un rato, por debajo de los 2.200 metros casi que todos los municipios estarían en riesgo. El Ministerio de Salud ha hecho una priorización de 58 municipios para generar acciones de promoción y prevención focalizadas en el control de este vector.
municipios, por ejemplo, o departamentos donde más presencia hay son norte de Santander, el Huila, el Tolima, Cundinamarca, en las zonas calientes de Cundinamarca, y Barranquilla. Estamos hablando de unos municipios con una gran población, pero estamos hablando también de más de 58 municipios, ¿sí? Eso implica que hay un llamado de atención, una alerta importante para que tengamos en cuenta las recomendaciones que el mismo ministerio, las secretarías municipales y departamentales están haciendo para evitar el contagio del virus. Muy bien, Rosenberg. Empecemos por las recomendaciones para prevenirlo. ¿Cuáles son las principales? Ok, muy bien. Si me permite, voy a empezar con las recomendaciones para reducir o para reducir el riesgo de contagio. Sí. Y en ese sentido estamos hablando de las acciones que tienen que ver con la promoción, básicamente. Es decir, en la medida en que promovamos que el virus no se propague en esos escenarios para que él se reproduzca, que son básicamente aguas almacenadas, aguas estancadas, basuras que en zonas de lluvia puede generar que el agua se acumule, ¿sí? Recipientes que no dejamos debidamente protegidos, allí los zancuditos vienen, dejan sus huevitos, dejan sus larvas, y cuando el agua llega se incuban y empiezan a hacer eclosión, ¿sí? Entonces, una recomendación es que estemos todos los días o permanentemente lavando, incluso con cepillo. No basta simplemente con cambiar el agua, sino lavar muy bien las superficies de los recipientes donde almacenamos el agua, cambiar el agua, taparlo. Hay elementos que son fáciles de tapar. A veces tenemos la costumbre, y ahorita en los temas de sequía, por almacenamiento de aguas, ¿cierto? Por la sequía que tenemos, los dejamos descubiertos y son un escenario fundamental para que se propague allí el virus. Entonces, ese es un elemento. Todo el tema de controles, de recomendaciones, de evitar que se reproduzca, y eso implica entonces acciones de promoción con las comunidades, con los colegios, con las instituciones educativas, con iglesias. Es decir, tenemos que movilizarnos para evitar que este virus se siga propagando. Ese es el primer componente de reducir ese riesgo. Correcto. Y el segundo elemento es ya preventivo, es decir, ¿cómo evito que me contagie el virus de manera directa? Y es aquí lo que generalmente los medios han informado, tanto para el dengue, para el chikungunya y ahorita para el Zika, y es, por ejemplo, usar prendas que tapen la mayor parte de nuestro cuerpo, prendas largas, no pantalones cortos ni mangas cortas. También el uso del repelente, de acuerdo a las especificaciones que el Ministerio de Salud ha hecho, el uso de repelente, y el uso de los toldillos como un elemento fundamental. Los toldillos también es importante que lo usen los grupos poblacionales más vulnerables, y aquí más vulnerables nos referimos principalmente a madres gestantes, ¿sí? Que también acostumbran dormir en las tardes, y como les decía ahorita es donde más el virus puede llegar y picarnos allí. Los niños y niñas menores de 2 años. También tenemos a personas en situación de discapacidad, principalmente con limitación en su movilidad, y adultos mayores, es decir, personas que por su condición van a estar más quietas en diferentes escenarios, en la casa, en un edificio, etcétera, deben tener preferiblemente toldillo que los pueda proteger. Es cierto, y sobre esto hay bastante información que es la responsabilidad de todos nosotros tener muy presente para evitar, prevenir o curar el virus del Zika que tanto pues mal está haciendo en nuestro país. ¿Algunas redes sociales, una página de World Vision donde nuestros televidentes puedan tener más acceso a todas estas recomendaciones, Rosenberg? Sí, claro, Beatriz, podemos acceder a www.worldvision.org.co. Allí no solamente pueden conocer de la organización, de lo que hacemos, que ahorita les puedo contar un poco más dónde estamos, sino que también podemos identificar allí algunas acciones que estamos desarrollando con relación a la reducción de riesgo y la prevención del contagio por el virus del Zika. Es cierto, porque ustedes están haciendo un gran trabajo con esto, y de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, oigan esto, el virus entre 50 y 110 millones de personas ha infectado en el mundo. Sí, y nos preocupa mucho Latinoamérica y el Caribe. En el caso de Latinoamérica, hay 5 países con mayor prevalencia de esta infección, y hay 2 países de mucho más cuidado. Uno, Brasil, tiene más de 1,5 millones de casos confirmados, y Colombia es el segundo en Latinoamérica. En este momento salió el reporte del Instituto Nacional de Salud, con base en el 7º reporte epidemiológico que ellos emiten. Ya tenemos unos casos confirmados de 37.000 casos, 42.706 casos, perdón. Wow. 37.000 fue el reporte anterior, el reporte número 6, y el 7 ya habla de 42.706 casos. Eso implica que, de acuerdo a esa revisión
y monitoreo epidemiológico que se hace, el Instituto Nacional de Salud, hay un incremento aproximado de 5.000 casos por semana. Bueno, hay que ponerle atención a esto porque ya es salubridad pública, así que, como les decía, es responsabilidad de nosotros ir ya mismo a tener toda esta información para que pues podamos evitar cada vez más que esto se propague en nuestro país. Rosenberg Parra, muchísimas gracias, Coordinador Nacional de Asuntos Humanitarios y de Emergencias de World Vision. Te esperamos nuevamente porque necesitamos tener bastante información fresquita para nuestros televidentes, se nos agotó el tiempo, pero te esperamos en una próxima visita. Beatriz, muchísimas gracias por la invitación y por favor sigamos las recomendaciones y evitemos que este virus nos siga afectando, sobre todo porque tiene dos elementos fundamentales, y disculpa que me tome estos 2 minutos, este minutico, y es que tenemos una afectación, una relación posible entre el virus del Zika y los casos de microcefalia y los casos de Guillain-Barré. Entonces son elementos que hay que tener cuidado porque va a tener una afectación directa en la salud de nuestros niños y niñas. Sí, las mujeres embarazadas sobre Así todo. es. Nosotros ya volvemos, más recomendaciones, más temas de salud, más invitados y también nuestro rincón web con Alex Aldana. Volvemos en segunditos.